Seguimos aquí en el show de Nelson. Como vieron ahí en el bumper, tenemos a nuestra psiquiatra de cabecera, ya una colaboradora de este espacio. Y estamos en el mes de septiembre, que es el mes de la prevención del suicidio. Para hablar sobre este tema importante, conversamos con la médico psiquiatra, la doctora Laura Po Ottenbalder. Bienvenida, doctora. Bienvenida. Gracias, Javier. Gracias, Nicole. ¿Cómo están en el día de hoy? Todo muy bien y más que la tenemos aquí, doctora. No sé si se lo han dicho, pero voy a aprovechar ahora que estamos en vivo para decirle que usted transmite como paz, tranquilidad, a pesar de que, verdad, esa rama suya no es tan fácil, no es tan sencilla, pero sí. Paz y tranquilidad. Sí. Bueno, qué bueno escuchar. Genera eso. Para que usted vea, doctora. Ahí. Sí, No doctora. mucha gente estará de acuerdo contigo, Nicole, pero Bueno, es mi percepción. Doctora, y está aquí usted para hablar de un tema muy, muy importante, sobre todo en este mes que se está trabajando la concientización, vamos a decir así, en contra del suicidio, que lamentablemente en la República Dominicana, que yo entiendo que hace años no era tan asidua a eso la gente, o no sé si tiene que ver un poco con las redes sociales, que no existía esa proliferación a alto grado de información, pero lo que hemos visto en los últimos años es en un aumento de la cantidad de suicidios en nuestro país. Siempre lo veíamos, esos tópicos a nivel internacional. ¿Qué usted opina? ¿Cómo nos encuentra el mes sobre la concientización del suicidio aquí en la República Dominicana? bueno, comenzar diciendo que septiembre es el mes mundial de la prevención del suicidio y que justamente el día 10, que es mañana, es el día mundial en sí de la prevención del suicidio. Realmente en nuestro país siempre ha habido suicidio, en todo el mundo siempre ha habido suicidio. Puede ser que esa sensación de que ha aumentado tiene que ver mucho con las redes sociales y también con la concientización y hablar un poquito más sobre eso, porque antes muchas personas por cuestiones de prejuicios o religiosas no trataban de ocultar cuando una persona había fallecido por suicidio. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que ha cambiado, que ahora mismo somos un poquito más abiertos sobre el tema y que lo conversamos de una manera más abierta y más fluida que hace unos años. Era un tabú eso, hablar de suicidio Claro que antes. sí. Incluso todavía es un tabú. Sí, claro. Bueno, Realmente entiendo que quizás hay algunas, como dice Nicole, quizás hay algunas situaciones que podrían llevar. ¿Usted considera en el mundo, no en República Dominicana, que hay algunas condiciones, algunas situaciones, ya sea de la salud física, algo que deteriora más la salud mental o algo que pudiera, por ejemplo, para ser exacto, se le dice mucho, algo que yo no estoy de acuerdo, a una generación de cristal? Yo no estoy de acuerdo porque, si bien, como usted ha dicho, hay algunos temas que antes se permitían, pero que realmente estaban incorrectos. Y por eso antes la gente resistía más y era más fuerte, pero mentira, era muy dañino y causó muchos traumas. Entonces, para dar a entender y quizás verificar y buscar una opción de solución o una idea de por qué antes entendemos, aunque usted dijo una parte, que había menos, pero a la vez la gente antes era más resistente a críticas. Entonces hoy hay más y la gente dice que hay una generación de cristal. ¿Cómo podríamos relacionar eso en base a la realidad contundente y que no va una cosa necesariamente de la mano de la otra? Mira, yo no estoy de acuerdo con llamar a las nuevas generaciones como generación de cristal. Claro. Todo lo contrario. Pero mucha gente lo hace. Sí, porque son generaciones que se han rebelado al status quo, que no van a permitir un bullying, que han puesto límites sobre lo que van a permitir o no, y que tienen mejor definido lo que quieren. Y yo creo que eso, más que debilidad, es sinónimo de fortaleza. Sí podría decir que hay factores de riesgo, y obviamente la adolescencia es un factor de riesgo para el suicidio, porque esa persona que está pasando por la adolescencia está pasando por dos situaciones vitales importantes en sus vidas, que es los cambios propios de la adolescencia a nivel hormonal,
que hace que uno tenga más vulnerabilidad hacia ciertas situaciones. Y la otra es lo que está pasando a nivel de desarrollo cerebral durante la adolescencia. Es un cerebro todavía inmaduro que además está pasando por cambios importantes, tanto estructurales como hormonales y de neurotransmisores, y eso hace que haya una proclividad mayor. Además de que si tú te rodeas de una familia en donde se quedan desatendidos o hay negligencia de ciertas situaciones, pues obviamente vas a estar en un estado de vulnerabilidad mayor. Lo otro es que hay múltiples factores de riesgo para el suicidio, como es la situación económica que nos está afectando en demasía a nivel mundial. Estamos en un periodo de recesión económica y eso nos afecta. Acabamos de pasar una pandemia que desde 1918 nadie había vivido lo que nos tocó vivir. Y eso se ha visto en los periodos de recesión, porque, por ejemplo, en la crisis de la bolsa de New York en 1929 hubo un aumento de los casos de suicidios por pérdida económica importante, porque obviamente eso, un cambio de tu estatus socioeconómico es algo importante. También tenemos lo que es la pandemia de la soledad. Cada vez más las personas viven solas, no se relacionan, tienen una mala relación familiar. Entonces, eso también son cosas que influyen. Cosas que las vemos tan... El aislamiento es muy común hoy en día. Antes no había forma. Había más una comunidad, y si tú no tenías familia, por lo menos tenías una comunidad de allegados, de vecinos, de amigos que se preocupaban por ti. Ahora uno vive en un edificio y si uno ve al vecino y le dice hola mucho, nadie sabe tu situación. La gente estaba más involucrada antes. Que hay amigos que viven en tu mismo residencial y tú no tienes idea. Amigos cercanos que se ven de vez en cuando, pero no en la zona residencial. Y después es, pero tú vives, pero vivimos en el mismo lugar y tú, ok. Porque no hay una relación. Lo que ustedes plantean es que ahora usted entiende, doctora, que la gente es menos social, que la gente tiende a aislarse, que la gente tiende, cuando tiene algún problema, tratar de refugiarse en la soledad. Es que la gente tiende a ser más individualista y ese sentido de comunidad se ha perdido mucho porque, claro, cada quien se está preocupando por las cosas que le atañen personalmente. Ay, sí, y la carga por todos los... Señores, antes una familia tenía 5 hijos y podía mandar a todos los hijos a un colegio y a una universidad. Y no era una cosa tan difícil. Ahora, pagar una escolaridad... Uno tiene que pensar cuántos hijos va a tener. O sea, hay que planificarse y decir, tenemos para pagar tantos colegios, no podemos tener más de tantos hijos. Antes la gente compraba una casa. Los que somos millennials, que yo cada vez que dicen, no, porque los millennials, yo le digo, los millennials ahora mismo estamos pagando préstamos y criando muchachos, no somos los que están en la discoteca brincando. Esos son los Z, los que están brincando. O los centennials. Entonces, estamos asumiendo responsabilidades económicas que nuestras generaciones pasadas, boomers, X, nos han dejado por las malas decisiones que tomaron o por las situaciones que se les presentaron y la manera que lo manejaron, porque también hay que tener en cuenta de que no necesariamente ellos supieron cómo manejar las cosas que se les enfrentó en ese momento. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. También antes la gente se quedaba casada. Estaban en malas relaciones y se quedaban casadas y eso contribuye a la soledad, los divorcios, el exceso de responsabilidad de parte de un padre y del otro no. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, vemos los índices de feminicidio y de violencia de género que hay en aumento. Entonces, obviamente, una persona que tenga que vivir en un constante maltrato va a tener situaciones de enfermedades mentales con más frecuencia que una persona que no tiene que vivir con eso. Entonces, y los hijos entonces vienen por ahí viendo esto, los hijos, los sobrinos inclusive les afecta. Vivir en una casa donde tu papá y tu mamá se están matando constantemente, obviamente crea un trauma. Y todavía tenemos esa situación de que no mucha gente busca la ayuda que necesita en el momento que la necesita.
definitivamente. Como que espera, ¿verdad? Que a veces hasta uno mismo... O le evade. Exactamente, trata de evadir, eso es lo que iba a decir, trata de ignorar ese tipo de cosas. Algo que hablábamos tras bastidores y que yo entiendo que también es una necesidad, es el tema de que en los medios de comunicación se pueda concientizar correctamente sobre estos temas tan vulnerables como lo puede ser, o sea, un... ¿Cómo usted lo ve como profesional que pudiéramos impactar de manera positiva? Inclusive yo creo tanto en el poder de los medios de comunicación que pudieran servir de herramienta para evitarlos. Pero vivimos ahora mismo en una situación de morbo, de crear noticias muy amarillistas y eso lo que hace es pues afectar más el asunto. ¿Qué piensa usted? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Nicole, y eso es una de las cosas que nos hemos venido planteando desde hace muchos años. Incluso existen protocolos para los periodistas en el momento de hablar de temas álgidos como es el u otros temas así de importancia, que lamentablemente al mucha gente en nuestro país tener acceso a publicar en un periódico o a estar en un canal de televisión o de radio, y no tienen esta formación ni los conocimientos, pasan por alto. Entonces, cuando a mí me preguntan que si hablar de suicidio aumenta la posibilidad de... Ay, Laura, tú vas a ir a hablar de suicidio a la televisión o a la radio. Eso no hace que la gente que tiene la intención de suicidarse aumente. No, porque yo estoy hablando desde la educación, estoy hablando desde la prevención, te estoy dando pautas de cómo identificar a una persona que probablemente está teniendo pensamientos, está teniendo ideación, qué hacer. Te estoy concientizando. Sin embargo, cuando damos detalles que no son necesarios sobre el suicidio de alguien, estamos alimentando. Y por eso ahí sí hablamos de que hablar de suicidio aumenta las probabilidades. Entonces es muy importante no hablar de suicidio, sino saber cómo vamos a hablar de suicidio. Exacto. Cómo vamos a escribir las noticias de un en el periódico, porque claro, ahora mismo en el periódico publican que fulana de tal o fulano de tal se y dan un nivel de detalles. Sí, solamente para dar la noticia y ya. Para el morbo, para vender, para los clics. Sin ninguna conciencia, y lo digo también con dolor de mi gremio, de mi área, de nuestra área de la comunicación, el periodismo, pero solamente para el morbo, para crear la noticia, para dar la noticia, que sí lo vemos como importante, pero entonces debería crearse la conciencia en cada medio de comunicación, inclusive desde las instituciones gubernamentales, ordenar y quedar de acuerdo con que se mencione de una vez, como se hace en algunos medios internacionales, se mencione entonces de una vez las que líneas cualquier de ayuda, claro. Una línea de ayuda para esto, cualquier persona que esté pensando, debería, y ojalá los medios grandes puedan hablar. Mira, las guías están, cada vez que hay un importante en nuestro país, nosotros los psiquiatras que estamos en las redes, la compartimos. La cosa es que como uno controla todos los medios de comunicación, incluso medios que se supone que son medios medios que formales, que no es... Y sobre todo de gran impacto y de gran audiencia. Claro, que no, porque estamos hablando de los formales. Realmente. Estoy hablando de los periódicos que tienen circulación, de los que tienen tirada, no estoy hablando de los pequeños portales que hay un millón. Doctora, ¿cómo se ve, cómo pudiéramos tratar de identificar en el día a día acciones, una persona que tenga pensamientos para quitarse la vida? Mira, uno de los mitos más grandes es eso de que el que se va a suicidar no lo dice. Sí, ya eso. Y de que la persona cuando dice que se va a suicidar, que tiene pensamientos suicidas, lo está haciendo por manipulación, que es cobarde, que está yéndose por la situación, por la salida más fácil, que no está pensando en sus familiares. El que tiene pensamientos suicidas, el que ha intentado suicidarse y no lo ha conseguido, está en dolor. Tiene un dolor muy grande a nivel emocional, una urgencia psiquiátrica, entonces es algo que debe ser atendido, que ese es otro descuido que yo veo muy común. Yo tengo pacientes que llegan a la consulta y me han dicho que han tenido 5 intentos de suicidio y que nunca ha visto un psiquiatra anteriormente. Entonces, esas son cosas que esos protocolos se tienen que seguir. A ti por emergencia te llega un intento de suicidio,
que no ha sido consumado. Claro, Y tiene que haber un referirse. seguimiento de psiquiatría y de psicología, Claro, porque ese claro. paciente lo va a intentar hacer. Ese problema no se va a desaparecer porque esa persona está en un dolor en ese momento que es Que no ha muy sabido grande para gestionar. soportarlo, que no lo puede gestionar por sí solo, porque es una persona que en un 90% de los casos tiene de base una enfermedad mental. Solamente un 10% de los casos de suicidio tienen de base una enfermedad mental y se hace de manera impulsiva. Entonces es importante saber esto, que luego de un intento de suicidio tiene que haber un seguimiento de psiquiatría, que una persona que tiene pensamientos suicidas tal vez no se va a suicidar mañana, pero eventualmente lo va a Sí, seguir. hay que darle seguimiento. Hay que darle seguimiento, no eso se puede dejar pasar por alto. Sí, sí. Entonces hay diferentes señales, porque está desde la ideación, desde al pensamiento, a lo que es la planificación, que ya es cuando el paciente, esas son cosas que los psiquiatras, los psicólogos, cuando estamos viendo al paciente, evaluamos. ¿Qué tan alto es el nivel de peligrosidad del paciente en el Exacto. momento que lo estamos viendo? ¿Es una ideación al aire? ¿Es un yo me quiero, no quiero estar en la tierra? ¿O es una cosa de que yo busqué por internet cómo yo me voy a y ya tengo Ok. todos los instrumentos para hacerlo y tengo una Ok. fecha puesta? Ok. Entonces, esas son cosas que hay que tener Hay en grados, cuenta. como tipo Claro, grados. claro Ujú. que sí. Depende de las acciones. Y esos son los suicidios planificados, que son los que más podemos prevenir, porque hay Claro. personas, como dije anteriormente, un pequeño porcentaje, que son impulsivos y que, bueno, a veces es un poquito más difícil poder prevenir un suicidio impulsivo porque nadie lo está esperando. Claro. Pero Claro. una persona que tiene un ánimo bajito, que está teniendo mucha ira, que Ya está... son alertas, doctora. Claro que sí. Una Ujú. persona que ha comunicado que se quiere o ha intentado lesionarse, aunque no sean grandes lesiones, son personas que no debemos de decir, ay, no, eso es manipulación, Claro. ay, no, él no lo va a hacer o ella no lo va a hacer, sino que es Que está una alerta. Hay que darle entregándose atención. también, entregándose. O sea, como un escape, ¿verdad? Sí, como que sí. lo utilizan como Y- escape de su realidad. O sea, ya la acción, consumarlo. Es que Exacto. la realidad de esas personas es una realidad que les causa tanto dolor, y además piensan que así el resto de las personas que ellos quieren, por eso no es egoísta con respecto a las familias, porque están buscando la manera Ujú. de liberar a su familia de ellos mismos. Así Entonces, es. por eso es tan importante no pensarlo desde esa perspectiva. Así es, doctora, siempre muy oportunas las Claro. recomendaciones y sobre todo de un tema que, como decía al inicio, muy, muy delicado, y es importante que nos prestemos a observar esas Claro. personas que están en nuestro alrededor, que Que es- quizás en algún momento han dicho algo similar y que nosotros por simple cotidianidad no le prestamos atención. Y a Así accionar, es. porque muchas veces el hecho de no hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacer es lo que trae que las consecuencias sean inevitables. Mira, no quiero dejar de decir esta parte porque hace unos días hubo un joven que se quitó la vida y él envió una nota de voz a su expareja y él dijo que la depresión o la forma como él estaba, una nota de voz y luego se quitó la vida, o sea, alguien que lo hizo. Él decía en la nota, en el audio, que él había dejado, él ya no tenía ánimo de trabajar y había dejado prácticamente de producir. Entonces, con eso me llega a la mente, yo digo, con eso hay que tener mucha cuenta porque puede ser una bola de nieve que aunque la persona en primera instancia quizás se hubiese logrado rescatar por una situación, era una situación con su expareja, que eso se resuelve, pero comenzó a caer, dejó de trabajar, dejó de producir, imagino que entró en deudas y entonces ya la situación mental que tenía se convierte también en efectos negativos palpables y reales y ya entonces él dice, bueno, sí, ya está la decisión y la tomó. Entonces hay que tener en cuidado una persona que esté dejando de trabajar, una persona que ya no estudie, que deje la universidad así, con esas condiciones o esas características que la doctora acaba de decir, hay que prestarle atención. Y pensar que la gente dice, ay, no, porque no tenía razón por la cual se... Señores, Si lo hizo, el detonante, que sí. el detonante es lo último, porque ya hay algo de base. Cuando Claro. una persona se decide porque una sola cosa pasó, es que Claro. viene un cúmulo de Claro. cosas que están gestionándose. Entonces es importante no pensar en que se por esta razón. La gente no se
por una razón en específico. No, cierto, usualmente, cierto. sino que es un cúmulo de situaciones que se van dando. Hay una serie que se llama 13 Reasons Why, 13 ya. razones Sí, del sí, porqué, sí. que es una serie realmente muy fuerte. Inclusive ellos mismos aconsejan que si alguien tiene pensamientos, no No la vea, vea, no la vea. consuma. Y cada vez que termina un capítulo, ellos hablan y aconsejan y dan detalles y cosas. Entonces, en esa, Es ella muy dice impactante esa serie. 13 Sí, a mí razones. me Muy gustó mediática. mucho. Una muy mediática. adolescente que dice tuvo 13 razones, que quizás uno ve una, pero por eso, pero entonces le afectó y es muy, muy reflexiva, pero bastante fuerte también. Así es. Gracias, doctora. Doctora, Gracias gracias. a ustedes Ujú. por recibirme y bueno, para cerrar, estoy en la clínica Doctor Bonilla en el segundo piso y en las redes Facebook, Instagram y Twitter, X, como DRA Laurita o Doctora Laurita O. Ahí siempre subo información sobre salud mental y salud en general. Así es. Bueno, nosotros vamos a terminar el programa del día de hoy con una reflexión también. Septiembre es el mes de la Biblia y también tenemos que prestarle atención a eso, un instrumento que Dios nos ha regalado y que muy pocas veces utilizamos y que hasta damos por sentado.